ya que estamos hablando mucho de la historia del fútbol, sabiendo que hace unos días el PSG fue campeón de la UEFA Champions League, aplausos para el PSG. La final más dispareja de la historia de la Champions League, formato Champions. Fue también la final más dispareja contando Copa de Europa, ahora lo vamos a ver. Porque justamente se subió un video que me interesa mucho ver, que es básicamente todos los campeones de la Champions League. Pero lo que tiene curioso de este video es que te muestra las finales con los resultados y los goleadores. Nada más, no habla nadie, no hay videos, solamente te muestran todas las finales. Así que hoy, chicos, vamos a aprender algo del fútbol. Seguramente algo hoy vamos a aprender, chicos. Porque yo, si bien más o menos sé cuántas Champions tiene cada equipo, uno no sabe exactamente todas las finales. Así que hoy vamos a aprender un poco más. Primer Champions League de la historia, 1996. Amigo, alta final. ¿Alguno del chat se acuerda de esta final? Fue la primera final de la historia. Real Madrid 4, Stade de Reims de Francia 3. Primer final de Champions de todos los tiempos, la ganó el Real Madrid. Gol de Real, Di Stéfano y Marquitos. El Madrid metió bastantes seguidas. Porque la de 57 se la gana 2-0 a Fiorentina. Esta la gana de local con gol de Di Stéfano y Paco Gento. Qué distinto que era el fútbol en esa época, amigo. Esta final no es re histórica, chat. Real Madrid contra el Milan, 1958. 3-2 en prórroga. En Bruselas. De vuelta aparece Di Stéfano y de vuelta aparece Paco Gento. ¿Cómo mete goles Di Stéfano en finales de Champions, amigo? 1959, 2-0 el Real Madrid de vuelta contra el equipo francés, esta vez en Stuttgart. Gol de Mateos y gol de Di Stéfano. Esta creo que es la más histórica, la del 60, ¿o no? A ver. No, bueno. Es increíble. Real Madrid 7, Frankfurt 3. 4 goles de Puskás, 3 goles de Di Stéfano. La única final de la historia donde hubo, creo que un hat-trick en la final. Y hubo 2. Pero hubo otro hat-trick en alguna final de Champions. Yo no recuerdo, Vamos a seguir viendo el video, pero creo que... Mirá qué casualidad, boludo. De todas las finales de Champions que hubo, que son ya, si no me equivoco, 70, es la única final donde hubo un hat-trick. Y hubo 2. ¿Cuántas probabilidades hay de que justo sea en el mismo partido? Terrible. Habría que ver si hay otro igual, Pero bueno, gran final esta también. Acá el Madrid ya tenía 5 Champions. O sea, el Madrid en 1960 ya tenía 5 Champions League. Para que se hagan una idea de la grandeza del Real Madrid. Corta la racha en el 61. ¿El Benfica? Sí, señor. El Benfica que le gana 3-2 la final al Barcelona. Ese Barcelona eliminó al Real Madrid. Fue el primer equipo en eliminar al Madrid en la Champions League. En octavo de final el Barça le ganó 4-3 al Real Madrid. Fue la primera vez que el Madrid quedó eliminado en la Champions League en su historia, porque había ganado 5 seguidas. El Benfica de Eusebio en el 1961. El Barça subcampeón. En el 62 repite el Benfica. Mirá, otro hat-trick de Puskás, amigo. Hat-trick en final de Champions y la pierde. Terrible, boludo. 5-3 el Benfica. Final que se jugó en Ámsterdam. Doblete de Eusebio. 1963. Acá pierde la final del Benfica y es la primera del Milan jugada en Londres. También marca Eusebio. Un equipo italiano en ser campeón de Champions. Che, esta final es más histórica de lo que parece, El Madrid jugó 18 finales de Champions League, perdió solamente 3, una animalada. Esta fue la primera que perdió, en Viena, contra el Inter, de Helenio Herrera, que era el entrenador del Inter en ese momento, argentino. Gol de doblete de Mazzola y gol de Milán, y mete una más el Inter ahora. 64 al Real Madrid y 65 al Benfica. Entrenador argentino, sí señor. Vuelve a aparecer el Real Madrid, que le gana la sexta Champions en Bruselas al Vasovic. ¿De qué país es ese equipo, chat? No, qué boludo. Vasovic es el jugador que metió el gol. Claro, el equipo es Partizan. En el chat me dicen que es de Serbia. Mirá. Celtic de Escocia. Único equipo escocés en ganar la UEFA Champions League. Se la ganó al Inter en Lisboa. Y después pierde la final de la Intercontinental contra el Racing de Pisuti. ¿Este Celtic gana el triplete? Creo que es el primer campeón del triplete en Europa Sí, señor. Gana Copa, Liga y Champions. Las 3. Tremendo. Amigo. 1968, primer equipo inglés en ganar la UEFA Champions League. 4-1 le gana el United al Benfica en prórroga. Mirá los nombres de los jugadores que metieron los goles, chicos. Bobby Charlton, George Best, Kidd. Qué épocas, qué épocas. Y después pierde la final con Estudiantes, sí señor.
Qué equipo grande el Milan, boludo. 1979, Milan contra Ajax. En el Bernabéu, 4-1. 1970, Feyenoord contra Celtic de Escocia. Otra final llegada por el equipo escocés. 1971, Ajax 2, Panathinaikos 0 en Londres. Campeón el Ajax, primer champion que ganan. Después ganan 2 seguidas más. Pero Van Dijk metió un gol en ese partido. ¿Qué carajos? Dick Van Dijk metió un gol, amigo. Acá, delantero. Dirk Water y Johannes Van Dijk, conocido como Dick Van Dijk. Fue futbolista neerlandés. No tiene nada que ver con Virgil. Se vienen 3 seguidas del Ajax. Atención. Una fue en el 71. Otra fue en el 72. Mirá lo que es esta final, amigo. Doblete de Johan Cruyff. Ajax 2, Inter 0. Che, cómo llega a finales el Inter, Bueno, esto estaba a punto de decir. La Juventus es un equipo que tiene muchas finales jugadas. Y no había aparecido todavía. Acá apareció. 1973, primer final para la Juventus. La pierde contra el Ajax, que gana 3 Champions consecutivas. El Ajax ha ganado triplete y ha ganado 3 Champions consecutivas también. Después habría que analizar en qué posición de equipos grandes de Europa ponemos al Ajax contando toda la historia del fútbol. Pero estamos todos de acuerdo, que esto ya lo dije, pero el público se renueva, lo vuelvo a decir. Estamos todos de acuerdo que es el equipo más infravalorado de la historia del fútbol, el Ajax. Es muy grande el Ajax de Ámsterdam. Por títulos, por jugadores, por filosofía, por trayectoria, por mantenerse en la historia del fútbol. Gigante, la verdad. 3 Champions seguidas para el Ajax. Ahora se vienen las 3 seguidas del Bayern Múnich, que le gana en la primera final al Atlético de Madrid en Bruselas por 4-0. Partido de desempate fue. 2 de Müller, Gerd Müller obviamente, y 2 de Holness. Algo para tener en cuenta de esta final es que el Atlético de Madrid perdió esta final 4-0, pero aún así el Atlético de Madrid fue el que jugó la Intercontinental de ese año, porque el Bayern Múnich no quería viajar hacia Argentina. En esa época la Intercontinental se jugaba ida y vuelta. Se jugaba ida en el estadio del equipo sudamericano y vuelta en el estadio del equipo europeo. Si buscas Intercontinental 1974, la jugó Atlético Madrid contra Independiente de Avellaneda. La ida en la doble visera la ganó 1-0 Independiente. Y la vuelta la ganó Atlético Madrid 2-0. Esto hizo que el Atlético Madrid sea campeón intercontinental sin ser campeón de Europa. Y a día de hoy, el Atlético Madrid no es campeón de Champions y sí es campeón del mundo. Es el único caso que hay de estos, porque el Borussia Mönchengladbach le pasó lo mismo, ahora lo vamos a ver, pero la final la perdió. 1975, Bayern Múnich contra Leeds United. 2-0 el Bayern Múnich. 1976, Bayern Múnich contra Saint-Étienne. 1-0 el Bayern Múnich. ¿Cuántas probabilidades hay de que haya 2 tricampeonatos consecutivos de Champions? Ahora arranca la era del Liverpool. 1977, Liverpool contra Borussia Mönchengladbach. McDermott, Smith y Neal de penal para el Liverpool. Acá pasó lo mismo. El Liverpool fue campeón de Champions League en el 77. Y ya que estamos, vemos la siguiente. En el 78 también contra el Brujas. Y el Liverpool tampoco quiso jugar la Intercontinental. Entonces, en la del 77 fue el equipo subcampeón, que fue Borussia Mönchengladbach. Y en la del 78 directamente no se jugó. Todavía no se jugó, todavía se debe esa final. Esas 2 finales correspondían jugarlas contra Boca, porque Boca gana la Copa Libertadores del 77 y del 78. Si buscas Intercontinental 1977... Boca la juega con el Borussia Mönchengladbach y la ida en la Bombonera la empata 2-2. Y cuando va a Alemania, gana 3-0. El tercer gol al minuto 37 del primer tiempo. La 78 no se jugó, lamentablemente. 1979 la Champions la gana el Nottingham Forest. Acá fue la época de los ingleses. Ganó el Liverpool, repitió el Liverpool. Acá metió 2 seguidas, chicos. 2 Champions consecutivas el Nottingham Forest. Terrible. La anterior el Nottingham Forest se la gana a el Malmo, 1-0. Y después le gana a Hamburgo. Bicampeón de Champions en el Nottingham Forest. Esta es la final del Liverpool. Y después el Liverpool va a jugar la Intercontinental contra el Flamengo. Y la pierde, boludo. La pierde. ¿Qué época, boludo? Mirá, 3-0 ganó el Flamengo. Acá ya se jugaba en Japón. Acá ya era partido único. 3-0 ganó el Flamengo, muchachos. Qué época del fútbol sudamericano, hermano. Mirá cómo se plantaba. Pero el Liverpool le ganó la final al Real Madrid 1-0. Histórico. ¿Cómo estaban los equipos ingleses, hermano? Aston Villa en 1982 le gana la final al Bayern. Acá se corta la racha de los equipos ingleses. Pero ganaron una barbaridad los ingleses. 83 el Hamburgo le gana a la Juventus. Mamita la Juve, boludo. Mamita la Juventus, boludo.
Vuelve el Liverpool a aparecer, ganándole a la Roma una final de Champions. Atención en la ubicación, en el Olímpico de Roma. Mirá lo cerca que estuvo la Roma de ser campeón de Europa. Por penales la pierde. Esto fue una final de Champions donde hubo muchos fallecidos en las tribunas. Bueno, la Juventus le gana a Liverpool 1-0 con gol de Platini de penal, pero esa final es recordada por otra cosa. Es más, creo que después de esto, claro, muchos equipos ingleses no podían participar de la Champions. La tragedia de Heysel en Bruselas, Bélgica, en el que murieron 39 aficionados, 32 italianos, en su mayoría seguidores de la Juventus, 4 belgas, 2 franceses y un británico, a causa de una avalancha de aficionados en los prolegómenos de la final de la Champions League. La UEFA aplicó una sanción sin precedentes en el mundo del fútbol a raíz de la tragedia. Impuso un veto de 5 años de toda competencia europea a todos los clubes ingleses, con el doble de castigo para el Liverpool, aunque después se rebajó el castigo al club a 6 años. Además, el estadio de Heysel fue clausurado para partidos de fútbol hasta su posterior demolición y reconstrucción. Si puso la sanción, evidentemente fue culpa de los hinchas de Liverpool esto. El estadio estaba con 60.000 espectadores, con más de 25.000 aficionados de cada equipo. La UEFA repartió a las aficiones de cada club en diferentes zonas. Los sucesos se desencadenaron sobre las 7 de la tarde, una hora antes de que arranque el partido, en la zona Z, situada en uno de los fondos del estadio junto a una esquina. La zona Z estaba mayoritariamente ocupada por los aficionados de la Juventus, pero era anexa a la zona X, donde había muchos aficionados del Liverpool. Los aficionados más radicales del Liverpool situados en la zona X, muchos de ellos estaban en estado de embriaguez. Empezaron a tirar objetos y se abalanzaron sobre los aficionados de la Juventus situados en la zona Z. Se produjo una avalancha y los aficionados de la Juventus, intentando alejarse de lo del Liverpool, se acumularon en el fondo de la zona, aprisionados por una parte contra el muro donde finalizaba la gradería y por otra parte contra las vallas protectoras que separaban las gradas del terreno de juego. Cientos de aficionados de la Juventus quedaron aprisionados contra las vallas que eran fijas y no tenían salida de emergencia. Bueno, y ahí se produjo la avalancha. Qué locura, boludo. El partido se jugó igual a todo esto. Qué locura, boludo. Y la final la gana 1-0 Liverpool con gol de Platini en el minuto 57. La pregunta es, me van a decir, dale, no puedes preguntar eso después de lo que leíste. ¿Fue penal? Partido 0-0. Pelotazo largo, el fútbol que a mí me gusta. Queda mano a mano el 9. La baja con la cabeza. No, fue fuera del área. No, esto fue fuera del área. Ponele que ahí hay contacto. No, pero ni siquiera está en el área ahí. No, boludo, no. ¿Cómo va a ser penal esto, boludo? Y ahí llega el gol justamente de Platini. 86, no, esta es terrible, amigo. Segunda final de Champions que llega al Barça, la vuelve a prender esta vez en España contra el Steaua de Bucarest. Por penales, cerra todos los penales el Barça. Esta es terrible, boludo. El Porto ganándole al Bayern una final en el 87. Todos recordamos la del 2004, esta es igual de importante. El PSV ganándole al Benfica una final del Champions por penales. Che, ¿cuántos equipos holandeses que fueron campeones de la Champions? Ajax, PSV, Feyenoord. Pará, hay más equipos holandeses que españoles que fueron campeones de Champions League. Terrible, boludo. 1989, Milan 4, Steaua Bucarest 0. Gullit Van Basten. Doblete. De cada uno. Este Milan, mira, el que la levanta es Ancelotti. Repite Milan en el 90 contra el Benfica. De los mejores equipos de la historia este. Y esta final, amigo. Estrella Roja campeón de Champions contra el Marsella por penales. Primer Champion para el FC Barcelona, aparece ganándole a la Sampdoria la final en Londres con un golazo de Koeman de tiro libre. Este fue el primer formato de UEFA Champions League tal y como la conocemos. 1993, Olímpica de Marsella, mete un batacazo, le gana la final al Milan por 1-0 en Múnich. 94 se da otra final muy histórica también, porque en esta final era candidato el Barcelona con su entrenador Johan Cruyff. En la previa de esta final se hablaba de que el Barça iba a ganarla. Vamos a la formación de los equipos. A ver, el Barça formó con Zubizarreta, Ferrer, Koeman, Miguel Ángel Nadal, Barjuan, Guardiola, José María Vaquero, Amor, Stoichkov, Romario y Begristán. Técnico Johan Cruyff justamente. Y el Milan, Rossi, Tassotti, Galli, Maldini, Panucci, Boban, Albertini, De Sailly, Donadoni, Savicevic y Massaro. Bueno, el Milan de Capello. 4-0. 95. Qué equipo enorme, boludo. Qué equipo enorme el Ajax, por favor, boludo. Agarró al Milan de Capello y le ganó una final. Aparte ese gol de Kluivert es re histórico.
4 Champions para el Ajax. Para el Ajax le ganó, mira, lo puso en el chat, buen dato. El Ajax le ganó al Inter, al Milan y a la Juventus una final de Champions. O sea, 3 italianos diferentes, boludo. Terrible. Segunda final de Champions para la Juventus. En el 96 se la gana por penales al Ajax. O sea, la Juve es un equipo enorme. Ahora gana solamente 2 Champions. Una por penales y la otra con un penal que no era. Muy polémico la Juve, Campeón de Champions contra el Ajax. Mirá. 97 Borussia Dortmund, campeón contra la Juve. 3-1. 98. Mirá como la Juve llegó a 3 finales de Champions consecutivas. Y el Madrid volvió a una final de Champions League después de muchísimos años. El Madrid la sexta Champions la ganó en el año 1966, ¿no? Y la séptima la gana en el 1998. El Madrid tuvo que esperar 32 años para ganar la séptima. ...32 años, amigo. Qué difícil que gana la séptima, boludo. Final, el Madrid campeón de Europa. Top 3 finales más históricas de la historia de la Champions League. Yo esta final de Champions la vi completa. Y les voy a confesar algo, chat. No saben el paseo que le pegó el Bayern Múnich al United en esta final. Hasta el minuto 88 iba ganando 1-0 el Bayern Múnich. Tuvo 2 tiros en los palos. Lo pasó por arriba el United. De verdad se los digo. Mírenla, me van a dar la razón. El United metió 2 goles de pelota parada. Uno al 91, otro al 93. Con los 2 jugadores que entraron del banco de suplentes. Sheringham y Solskjaer. Con nada. En 2 minutos de reloj le hizo 2 goles y le ganó la final. No hizo nada en todo el partido. 2 pelotas paradas, 2 goles y la ganó. 2 corners del gran David Beckham. Vamos al 2000. Vuelve a salir campeón del Real Madrid. 3-0 contra el Valencia. Increíble. Increíble. 2001. Mirá vos cómo el Valencia perdió 2 finales de Champions consecutivas. Esta fue la última final de Champions / Europa League, contando las 2, que perdió un equipo español. Pónganse a pensar la cantidad de veces que un equipo español llegó a la final de Champions Europa League del 2002 para acá. Ganaron todas. Obviamente, para que lo dejara claro, no estoy contando los equipos españoles que perdieron las finales por jugar contra otro equipo español. Por ejemplo, Atlético de Madrid que pierde con el Real Madrid. Todos los españoles que perdieron finales las perdieron con otro español. Son 24 años donde los españoles llegan a la final y la ganan. Sea el Barça, sea el Madrid, sea el Sevilla, sea quien sea. En fin, 2001, Bayern Múnich le gana la final por penales al Valencia. Tremendo. 2002, vuelve a salir campeón de la Champions League el Bayer Leverkusen, el Real Madrid, perdón, 9 títulos. Y acá podemos decir que se dieron, lo digo, top 3 goles más recordados de la historia en finales de Champions League. ¿Qué opinan, chat? Creo que todo el chat sabe cómo fue el gol de Zidane. Y la mayoría del chat este partido en vivo no lo vio. Yo inclusive nací en 2002. Ahora, el Madrid gana su 9º título en el 2002. Increíble. Al Bayer Leverkusen. O sea, si el Real Madrid no hubiese ganado más la Champions a partir de acá, seguiría siendo el máximo ganador de Champions League. 2003, en Old Trafford, el Milan le gana a la Juventus por penales. ¿Cómo le debe doler a la Juventus esta final, boludo? Porque tendrían 3 Champions. ¿Qué equipo ganador el Milan, 2004. Aplausos para Mourinho, muchachos. Que ganó una Champions con el Porto, mamita, boludo. Mamita, con el Porto. Bueno, la mejor final de la historia, chat. El milagro de Estambul. El Milan se va al entretiempo ganando 3-0. Y lo empata el Liverpool 3-3. Y después sale campeón por penales. Increíble esta final, Aparte, tenemos de acuerdo, chat, entre nosotros y objetivamente hablando, que el Milan tenía mucho mejor equipo que el Liverpool. Para mí, ese es el dato que menos se toma en cuenta cuando se habla de esta final. Esta final es histórica porque el Liverpool remonta un 3-0. Por la tajada del arquero del Liverpool y en el alargue cuando queda solo Shevchenko y le erra el arco. Porque la gana por penales. Pero también por la diferencia de los equipos. El Liverpool era mucho peor equipo que el Milan en ese momento. El 3-0 era el resultado lógico, por así decirlo. Bueno, a ver que es incomparable un equipo con el otro. El Liverpool formó con Dudek en el arco, Finan, Carragher, Hipia, Traoré en la defensa, Xabi Alonso, Luis García, Steven Gerrard, Rice en la mitad de la cancha, Kigwell y Barós en la delantera. Comparado con Dida, Cafú, Stam, Nesta, Maldini, Pirlo, Gattuso, Seedorf, Kaká, Shevchenko, Crespo. Y entró Thomason, Jorginho y Rui Costa. Tengo Ancelotti. Amigo, el equipo del Milan es 1.000.000 de veces mejor. Y le remontaron un 3-0. Qué cosa de loco, boludo.
Uf. Final histórica. Eto'o Belletti. Tremenda esta final de Champions. Ronaldinho, qué jugador. Única final de Champions que llegó al Arsenal. Bueno, acá el Milan se venga del Liverpool. En esta época se debatía mucho cuál era el equipo más grande de Europa, boludo. Si el Milan o el Real Madrid. El Milan tenía 7 Champions y el Madrid tenía 9. Era muy parejo, boludo. Eran 2 Champions de diferencia. Y el Milan era muy ganador en Italia, como el Madrid en España. Pero en esta época se debatía cuál era el más grande de Europa. Hoy el debate quedó completamente lejos, pero ¿cómo se vino abajo el Milan después de esto, boludo? Tremendo. Cuando los hinchas del Chelsea digan algo, no se olviden que mientras vos ibas por tu unidad en Champions, yo gané la tercera en tu cara. Por favor, se los pido, no se olviden. Esta final de Champions con tanta épica que hemos ganado. La final de Champions que viene ahora es la primer final de Champions que tengo el recuerdo de ver. O sea, a partir de ahora, todas las finales que se vengan yo las vi. O sea, que me acuerdo de verlas. Voy a agregar un dato de esta final. Barcelona 2, United 0, 2009. Fue la última final que se jugó un día de semana. Hasta el 2009 la final del Champions se jugaba los días de semana, los miércoles. Esta final de Champions se jugó un miércoles. Y yo me acuerdo, estábamos en casa. Mi abuelo, mi papá, mi hermano mayor y yo. Los 4. 11:30 de la mañana. A media hora ir al colegio. Y mi abuelo dice, che, si faltan al colegio miramos toda la final de la Champions. Mi papá se copó. No fuimos al colegio. Nos quedamos los 4 viendo la final de la Champions League. Se lo juro por mi madre. Un miércoles, era día de semana. Y el primer recuerdo que tengo de estas finales es que falté al colegio para ver la final de Champions con mi abuelo, mi papá y mi hermana. Una gran infancia. Pero bueno, cuando me preguntan a mí cómo me gusta tanto el fútbol, pienso que con 6 años me hicieron faltar al colegio para ver una final de Champions, amigo. Fue después la culpa mía, boludo. Pero uno también se tiene que dejar llevar por lo que les inculcaron su familia, amigo. Tremenda final esta, tremenda final. Agrego un dato futbolístico, perdón que ponga tanta pausa. El United llegó a esta final con 25 partidos invictos en la Champions League. Había ganado la del 2008 invicto y había llegado la del 2009 invicto hasta la final. Imagínense al equipazo que le ganó un Barça que después gana el sextete. Para aplaudir. 2010, Inter-Bayern. Triplete del Inter también. Doblete de Diego Milito. Excelente este Inter. El Inter de Mourinho. 2011... Esta final ya me acuerdo mucho más de verla. Yo estaba en tercero de primaria. Me acuerdo que esta final se jugó un sábado. Yo iba a catequesis y me retiraron para ir a ver esta final. Y tengo el recuerdo de gritar el gol de Rooney. Ya era hincha del United, amigo. Tengo el recuerdo de gritar el gol del empate. También es verdad que tengo el recuerdo de ponerme feliz por el gol de Messi. Fue medio raro. Es como que grité el gol de Rooney y medio que grité el gol de Messi también. No, amigo, qué buena final esta, boludo. Qué buena final esta, boludo. Quedo como un fantasma si les digo que con mi hermano mayor nos abrazamos en el gol de Drogba. Se lo juro que nos abrazamos, boludo. No sé por qué. Mi hermano mayor es del Chelsea igual, pero bueno. Qué buena final esta, boludo. La final más infravalorada de los últimos 15 años en la UEFA Champions League. Partidazo. Tremendo partido. Miren el resumen. Un montón de jugadas claras hubo. Tremenda final, boludo. Y el gol de Robben. Heroico. Heroico. Bueno, y ahora arranca la era madridista. El Madrid amplía su leyenda en Europa y otra vez, sí, otra. ¿Cómo cambió la historia del fútbol directamente este partido, boludo? Porque hasta el minuto 91 el Atlético ganaba 1-0. Y sin este gol de Ramos, el Madrid no hubiese ganado la Champions que ganó después. Increíble esta final, boludo. Una época en la cual uno se había acostumbrado a ver al Madrid quedarse afuera en semis, en octavos, en cuartos. De golpe gana la Champions y arrancó a ganar de todos los colores. Otra vez, es campeón de Europa y ya son 10. El Barça es... Qué buena final esta, boludo. Si le digo que esta fue la final de Champions con más nivel en cuanto a los futbolistas que tenía cada equipo de los últimos 15 años, ¿me bancan? 2 equipazos, pero con todas las letras. Es más, el que ganaba este día, ganaba el triplete. Ambos fueron campeones de la Liga y de la Copa. Tremenda final, boludo. Y la gana muy bien el Barça, la verdad que un equipazo ese Barcelona. de Europa. Por quinta vez en su historia. Qué mala suerte que tuvo el Atlético de Madrid, boludo. Qué bien que le jugó el Atlético de Madrid las 2 finales, boludo. Las 2 que siguen el Madrid las ganó 4-1 y 3-1. Con el Atlético, una perdieron por penales y otra hasta el 92 iban perdiendo 1-0. Esta final del Atlético, la verdad que mereció ganarla. Esta era la final del Atlético de Madrid. Una lástima para ellos. Pero el Madrid también se la merecía. El Madrid es el Madrid. Mirá lo que es esta final, boludo. Esa Juventus, por ejemplo, en toda la Champions había recibido 2 goles. Llega a la final y pasa esto.
El Madrid tiene esas cosas. Otra vez. 3-1 el Madrid al Liverpool, tricampeón de la UEFA Champions League el Real Madrid. Miren, está Hakimi en la foto, amigo. La peor final de Champions League de la historia. Acá la tienen. Bienvenidos. Ahora siguen todos 1-0, aburridos. 1-0 gol de Koeman. Bayern Múnich, 6 Champions para el Bayern. 1-0 gol de Kai Havertz en Porto. El Chelsea, su segundo título. 1-0 gol de Vinicius Junior. Gran final esta. 14 Champions para el Madrid. 1-0 gol de Rodri. City Inter. Triplete para el City. Primer Champions del City. 2-0 Carvajal Vinicius. 15 Champions para el Madrid. Tremendo. Y bueno, la más reciente de todas. PSG 5, Inter 0. La final de Champions más dispareja de la historia. Y ahí termina, muchachos. Y ahí termina. La verdad, tremendo, boludo. Todos los campeones de la Champions League. Increíble.